Listo. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a arrancar con la clase número 7 de la clase, del módulo 4. Ya saben ustedes que este módulo se divide en diferentes bloques de contenido. La semana pasada cerramos con el bloque de salud mental y hoy abrimos con el bloque de salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Voy a compartir, vamos a hacer una breve introducción, tenemos una docente invitada que la voy a presentar ahora dentro de un ratito, pero antes de esto vamos a abrir este bloque con algunas conceptualizaciones y con algo para poder traer algo de lo que vamos a hacer. ¿Se ve ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos acá? ¿Vamos bien ahí? Bueno. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces vamos a estar trabajando sobre salud sexual reproductiva y no reproductiva en este curso de promotores en este bloque de salud sexual, y van a hacer esta clase y la que viene. Cuando hablamos de sexualidad, lo que me parece súper importante, o de salud sexual, vamos a hablar desde una perspectiva de entenderla como un proceso. ¿Qué quiere decir, no? Esto que la sexualidad es un proceso, eso quiere decir que no es una cuestión sencilla, ni simple, ni que tampoco es estática, ¿sí? Por el contrario, ¿no? Vamos a pensar, digo, y tampoco es algo biológico y fijo, ¿no? Vamos a estar hablando de la sexualidad desde el paradigma de proceso. ¿Qué quiere decir que es proceso? Que hay un movimiento, que hay tiempos que incluyen, que hay un contexto que atraviesa esa sexualidad y esa salud sexual, ¿no? Entonces, nos parece súper importante hablar de eso, ¿no? La sexualidad y la sexualidad como proceso, como una construcción que elaboramos durante nuestra vida, que está atravesada por muchos factores que vamos a ir viendo hoy, y también vamos a estar hablando desde la salud sexual, por lo menos desde esta perspectiva, para promotores y promotores de salud, desde el acompañamiento, ¿no? El acompañamiento en la toma de decisiones, en la soberanía del cuerpo, en las formas de cuidado, en las formas de prevención, en las formas de poder vivir todo este proceso desde un punto sin violencia, ni estigmatización, ni tanto tabú. Entendemos que la sexualidad también hay algo de lo privado y de lo público que es difícil de delimitar, o de comprender o de abordar, pero nos parece súper importante, pensando en nuestra formación. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Pensando en nuestra formación, la importancia de entenderla desde este lugar, ¿no? La sexualidad como un proceso complejo, y como es un proceso, no hay sexualidades que están bien, o sexualidades que están mal, o formas de habitar la identidad que están bien, sino que se ajusta y la podemos ver desde diversos lugares. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante pensar esto, ¿no? El acompañamiento a las comunidades como promotoras, como promotores de salud, como médicos, como enfermeres, como equipos de salud. ¿Cuál es nuestro rol ahí para que justamente las personas puedan vivir su sexualidad, sus relaciones sexuales, sus orientaciones, su sexualidad de una forma más plena, con información que se acerque a sus deseos también y a sus necesidades? Si hablamos de la sexualidad entonces como proceso, vamos a hablar de tres características, ¿no? La historicidad, es decir, que cambia según la etapa, ¿sí? No es lo mismo la infancia que la adolescencia, que la adultez mayor, ¿sí? Y obviamente que tiene que ver con el contexto histórico-social. Sabemos claramente que, por suerte, la sexualidad como la vivimos o como la experimentamos ahora no fue toda la vida así, ¿no? Sino que fue modificándose y, por suerte, avanzando en este país. Después podemos ponerlas como bibliografía, pero tenemos antecedentes que hacen a esto. Tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que planifica la educación sexual integral en todas las áreas educativas, tanto primaria, secundaria y terciaria. Después tenemos la Ley de Matrimonio Igualitario, que en su momento
tiene que ver con una cuestión jurídica y legal, si se quiere, que tiene que ver con la unión de parejas homosexuales, pero en realidad también viene a traer la legitimación de que no todas las personas somos heterosexuales, bueno, luego tenemos la ley de identidad de género, que habla sobre la diferencia entre sexualidad y orientación e identidad de género, y ahí también la salud como parte fundamental de la sexualidad y de la identidad de género. La multidimensionalidad no se limita al coito, no se limita a las relaciones sexuales, sino tiene que ver con el placer, el erotismo, el afecto y la comunicación, y la fluidez permite que las personas exploren y transformen su sentir, y su vivir a medida que evolucionan. Entonces, hablamos de movimiento, entonces les invito a todos quienes estén viendo esta clase, es que puedan pensar en la sexualidad desde ese proceso, desde el movimiento, como venimos hablando inclusive como las perspectivas de salud que pensamos, ¿no? La salud tampoco es un estado o como un interruptor que prendes o apagás, sino que también se va desarrollando. Entonces, eso mismo aplicado a las vivencias de salud sexual. Ahí nombré al pasar algunas leyes que forman parte del entramado que hoy hace a esta perspectiva y a la perspectiva de este curso. Y sí cabe aclarar nuevamente que este curso tiene como eje transversal la diversidad sexual, los derechos humanos y la perspectiva de género, una perspectiva necesaria para entender la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Brevemente, como para que no nos queden en el aire estos conceptos, ¿qué es la orientación sexual? Perdón, acá se lo puse al revés, lo voy a modificar. Al revés, la orientación sexual es la capacidad de sentir atracción física, emocional y afectiva hacia otras personas, y la identidad de género es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente, puede corresponder o no al sexo asignado al ser. Ahora cuando pase el PPT que va a quedar en la bibliografía, voy a cambiar esto. Pero entonces, identidad de género es esta vivencia interna, que tiene que ver, y ahí aparece lo cis y lo trans, ¿no? Tenemos que las personas cis son aquellas personas que se sienten cómodas con el sexo asignado al momento del nacimiento. Las personas trans son lo opuesto, somos las personas quienes durante nuestra vida y nuestra expresión de género fuimos distando de ese sexo asignado al nacer. Otra cosa muy distinta es la orientación sexual, que tiene que ver con el deseo, la atracción física, emocional y afectiva por personas, indistintamente de la identidad de género. Ahí, para que se entienda un poco, ¿no? Por ejemplo, puede haber una mujer trans lesbiana, no es que todas las mujeres trans tienen que ser heterosexuales y tienen que desear a varones, ¿no? Esa es un poco el resumen. La orientación sexual no limita la identidad de género, ni la identidad de género limita la orientación sexual. La sexualidad, como decíamos entonces, es un proceso complejo y cambiante que abarca mucho más que el acto físico, incluye el sexo, las identidades, los roles, la orientación, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción, y la no reproducción, cuando hablamos de sexo desde el deseo. La salud sexual, entonces, desde esa perspectiva, tiene que ver con poder decidir sobre el propio cuerpo, con la información disponible, con la información más fidedigna, con la información que más se ajuste a nuestros deseos y necesidades. Y la capacidad, obviamente, de poder disfrutar de una vida sexual elegida, autónoma, libre de violencia. Y este es un breve cuadro que me parece importante, ¿no? Entonces tenemos que sintetiza esto que estoy diciendo. La identidad de género sería el concepto. Una pregunta orientadora puede ser, ¿quién soy yo? O, ¿quién soy? Y donde tenemos que poner el foco, donde se pone el foco de este concepto, es en la autopercepción y el sentimiento interno. Ahora, si hablamos de la conceptualización de orientación sexual, la pregunta orientadora, para esquematizar, tiene que ver con quién me atrae. Si es que me atraen las personas, ¿no? Porque hay personas asexuales también. Sí, hay personas que dicen o expresan no tener orientación sexual o deseo sexual por personas, pero en el caso es quién me atrae. Y ahí el foco va a estar puesto en el deseo y el vínculo hacia los demás. Respecto de la sexualidad, la pregunta orientadora va a ser ¿cómo vivo mi ser?
Y ahí el foco va a estar puesto en una visión integral, sentimientos, cuerpo y cultura. Y respecto de la salud sexual, la pregunta, y esto me parece que acá abre a un poco lo que vamos a tratar hoy, tiene que ver cómo me cuido o cómo son las maneras en que yo elijo vivir desde qué formas de cuidarme o qué decisiones tomo, decisiones cuidadas o decisiones informadas, vamos a decir, y el foco va a estar puesto en los derechos, el bienestar, la prevención y el placer seguro. Entonces, lo que proponemos nosotros desde acá, a través de este bloque de salud sexual, hoy vamos a tener una clase, la semana que viene otra, tiene que ver con pensar desde un lugar situado, desde la propia historia. O sea, cuando nosotros hablamos de salud sexual integral, desde una perspectiva comunitaria, de una perspectiva transfeminista, de una perspectiva de géneros, vamos a, inevitablemente, nuestros recorridos van a hacer eco con lo que escuchemos hoy, con las ideas que traigamos antes, con lo que nos ha pasado. Todos tenemos una historia respecto de la sexualidad, muchas veces atravesadas por violencias, por discriminación, por estigma, por desconocimiento. Entonces, hay una posibilidad que esto repercuta y haga eco en nuestra historia, y lo que les proponemos, desde el respeto también, y sabiendo que a veces eso es un arduo trabajo, es que se abran a esa reflexión sobre las violencias y ideas patriarcales que tenemos sobre la sexualidad a lo largo de nuestra vida, porque heredamos de un sistema patriarcal, cis heteronormativo, es decir, que se plantea que se ha planteado históricamente una forma sola de vivir la sexualidad y las identidades, en detrimento de otras experiencias, en detrimento de la comunidad LGBT, de las identidades trans, de las identidades y personas no binarias. Entonces, venimos y partimos de esas violencias. Hoy las vivimos. Y acá nos parece que es importante este punto para poder reflexionar y también para poder tener herramientas para el abordaje de estas problemáticas en el territorio. Así que hasta acá una breve introducción. Disculpen el error de la primera filmina, pero bueno, va a estar corregido en la bibliografía que va a estar cargada en la plataforma EVA. No sé si algunos de los docentes o alguien tiene algún comentario para hacer, si no, presento directamente a la compañera invitadísima. Dale. No, porque a lo último, muy interesante lo que dijiste, como siempre, y importante esto de pensarnos como historias personales, de intentar de alguna forma perspectivizar este cambio de perspectiva, ahora la redundancia, o poder estar abierto para pensar o pensarse, o pensar el mundo de otra forma. A lo último vos diste, Maiti, varias categorías que por ahí están buenas, por ahí definirlas un poco más, o no definirlas, sino repetirlas, ¿no? Esto de heteropatriarcado, heteronormativo, cis, para que quede claro, digamos, cuáles son esas tecnologías que para algunos ya son comunes, pero para otras personas por ahí bien, lo puedo sumar al PPT. Dale, sí. pues, Repito entonces, cuando hablamos de heterosis patriarcado, Chiquis, perdón, se superpone cuando hablan. Ahí sí. A ver. Quería estamos acá en el ciber. Pame, ¿querías decir algo? No, solo eso, que les comentaba eso, que se estaba superponiendo hacia eco cuando hablaban y no se entendía bien lo que decía Juan recién. Pero ahora se escucha bien. No, Juan lo que me planteaba es retomar algunos conceptos vinculados a qué es lo cis, qué es lo trans, ¿no? Voy a repetir, lo trans tiene que ver con identidades que no nos encontramos dentro de la coincidencia que en el sexo asignado al momento del nacimiento, y las personas cis es lo opuesto. Y esta denominación de personas cis surge de las comunidades trans, porque siempre como que se ha sido nombrado a la persona trans, cuando en realidad las personas cis, es decir, digamos,
si han tenido ese proceso de elección y de reafirmación sexual. Todas las personas tenemos un proceso de generización. De hecho, la ley de identidad de género en Argentina habla de que la identidad de género es una vivencia interna del cuerpo como cada cual la siente, que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer, y en ningún momento esta ley ejemplar, es una ley que ha abierto caminos en el mundo, en ningún momento habla de personas trans, paradójicamente, ¿no? Porque en realidad la identidad de género y es un derecho para todas las personas, es un proceso por el que atravesamos todas las personas, no solamente las personas trans. En las personas trans se evidencia mucho más, porque el proceso es distinto claramente, pero eso implica que no todos, que todos no hagamos ese proceso de decir, bueno, sí, evidentemente sí me siento cómoda con esto, por eso me maquillo, por eso me depilo, por eso me compro esta ropa, por eso me tiño el pelo, por eso me lo corto, digo, ¿no? Este proceso de reafirmación sexual es algo que atravesamos todos. Y cuando hablamos de estereosis patriarcado, y con esto cierro, me parece, es este sistema en donde, desde lo más básico, ¿no? Desde que el rosa es para niñas y el azul es para niños y tales juguetes, bueno, desde ahí, creo que ya lo hemos atravesado en el curso, ¿no? Se vienen, ahí se sienta este patriarcado, que ¿qué es? Es un régimen político, dirían algunos autores, que quiere decir que no nos dan otra opción, que la única opción es ser heterosexual, es decir, que voy a ser una mujer cis y que no voy a hacer otra cosa porque así nací, ¿no? Como que la biología es el destino, y que a partir de ese destino biológico se derivan mis deseos, mis costumbres, mis ganas de ser, ¿no? Cuando sabemos que en realidad vamos siendo, conforme vamos atravesando la vida, y no tiene que ver con la biología siempre, sino con un montón de otras cosas. Y eso, nos parece importante entonces abrazar lo diverso, abrazar estas experiencias que nos demuestran que en realidad no somos esto, no somos un estado fijo y tampoco somos una cosa o la otra, sino muchos colores en esto. Así que después vamos a estar agregando estas cositas en el PPT, pero me parecía importante que estén. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a presentar a Lía Santa Cruz, directora de la Dirección de VIH y Hepatitis Virales de acá, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, trabajadora de la salud hace muchísimos años, trabajadora social, compañeraza y una compañera muy comprometida con los derechos humanos, sobre todo de la población VIH positiva. Así que bienvenidísimo, muchísimas gracias y toda tuya la clase, cualquier cosa acá estamos. Gracias, Lía. Gracias, May. ¿Cómo están todos y todas? Buenas tardes. Eh, Ahora me tienen paciencia porque soy una señora grande que voy a poner la presentación. Ustedes saben, son las cuestiones estas. Pero bueno, vamos a ver si puedo. ¿Qué va a hacer? Chat. Ahí vamos. Ténganme un poquito de paciencia. Ah, está bien, estos son la gente grande, se me complica. Bueno, mientras les voy contando, pero no, con mucha paciencia. Ahí va. ¿Y querés que lo pase yo? Porque lo tengo también, ¿eh? A ver, debería de ahí estar compartiéndose, ustedes me avisan. Sí, listo, perfecto. Genial, ahí la pongo en pantalla completa. Vamos a ver si. Espérenme, no veo que se mueva. Ahí va, me parece. A ver, ustedes Creo que le díganme. falta presentación. Todavía se ve al costadito la diapositiva. A ver.
No sé si ahí en el No, margen, ¿no? ahí en No, el no, margen inferior ¿Querés que derecho. intente? Yo lo tengo acá. Ahí. dale, si querés. Ahí pudo. Ahí Una yo cosita. lo veo en chiquito yo desde acá todavía. Yo también lo veo chiquitito, Bueno, ¿eh? ahí si querés, dejá de compartir link y comparto yo. Dale. Ay, bueno, ya empecé así, mostrando las limitaciones etarias, ustedes verán. No pasa nada, no pasa nada. Ahora tengo un segundo de paciencia a mí, que abro esto. El PPT es así, es complejo. Es así. ¿Qué va a ser? Bueno, mientras les cuento, mi nombre es Lida, como les decía Maiti, y venimos trabajando desde la DIRE de VIH, la DIRE de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud, y un poquito hoy la invitación, súper agradecidos desde la DIRE, queríamos compartir este espacio con otros compañeros más, pero bueno, tenemos la diplomatura también a vivo, así que estamos medio simultáneos, así que bueno, tuvimos que hacer ahí un sorteo a ver quién quedaba en cada una de las clases. Así que tuve la suerte de quedar con ustedes y un poco la idea hoy era contarle algunas cuestiones bien generales sobre un poquito de qué hablamos cuando hablamos de VIH y de las infecciones de transmisión sexual y también un poco de las políticas de autocuidado que me parece lo que podemos entrelazar un poco con esta pequeña introducción que hizo May al principio. No sé, vos me dirás. Voy bien. A ver. Listo. Pero que quiero. Ahora me siento un poco mejor que no estaba yo sola en esta dificultad. Quiero abrirlo, pero un momento. Quiero abrirlo acá. Necesito- porque A veces, May, a veces lo que pasa es que si lo descargas en la compu y no te lo deja compartir como ventana, lo que no, tenés que hacer. sí, puedo, un momento. Sí. Acá. Bueno, mira, vamos a ver. Si yo comparto ahí, ¿se ve más o menos? ¿Me puedo abrirlo así? ¿No? Ahí. Ustedes. ¿Se ve bien ahí? Se ve como ¿es porque lo tenés como PDF? Sí. Ahí te paso de vuelta, mira, en PPT. Bueno, vale. Ya va, en algún momento sale para las 3 de la tarde, está resuelta. Vayan poniendo el mate, una cosa, pero bueno. No pasa nada porque Estamos cayendo estamos... gente, estamos en Sí. Me agarró calor ya. No, Te juro. estamos súper bien de tiempo Ahí y está. además después se edita todo para cuando subamos la clase. Ahora voy a dejar de compartir. No me hagan pasar vergüenza multitudinaria. Van a decir esta gente grande. Ya, por eso está. Mientras tanto, puedo aprovechar, ¿no? Para decir algunas Sí. cositas. Aprovecho. Dale. Primero, la Lida, que no te saludé porque entré tarde. ¿Cómo Hola. estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien. Bueno, y hola a todos los estudiantes. No, no sé si ya, yo capaz ya estoy, aprovecho para dar primicias. No sé si ya adelantaron algo, si ya han hablado con los docentes, ya han dicho algo, pero sí les avisamos mientras ahí solucionan las cositas, que en breve vamos a poder empezar con los espacios de prácticas, que para nosotros es una felicidad muy grande, y esperemos que para ustedes también. Van a ser pocas las prácticas que tengan, porque bueno, lamentablemente la burocracia hizo que se estire todo más de lo esperado, pero bueno,
lo estamos logrando y no van a terminar el curso sin antes haber transitado por los espacios de prácticas. Obviamente, lo cuento ahora para aprovechar este espacio y no queremos tampoco decir mucho más porque tampoco tenemos mucho más para decir al respecto. Así que eso, simplemente dar esa noticia y que esperemos que cuando esto suceda lo sepan aprovechar. Y obviamente, digo, después sus docentes les estarán dando la información pertinente de los lugares, horarios y etcétera. Pero bueno, eso, quería aprovechar y contar eso. Perdón si le saqué la primicia al resto, pero me apropié de la primicia. Te apropiaste de la primicia, Me apropié de Lean. la primicia. No, bueno, pero ya que está, Eso no estaba charlado, ¿eh? no estaba charlado para No nada, acordado. pero yo hice lo que quise. Hice lo que quise. No estoy pudiendo subir Hice acá. y me hago cargo de... Está muy bien igual. Está muy bien, está muy bien. No, nada, eso y qué más. Y después, mientras tanto, también eso, comentarles que si tienen que ponerse al día con, creo que, no, ya cerramos todas las IO, ¿no? Mañana. Mañana, claro. Venga. Si tienen que ponerse al día con alguna de las actividades obligatorias integradoras, con la tercera, la última que se hizo, tienen tiempo hasta mañana de hacerlo. En realidad hasta el jueves. ¿Mañana qué día es? Miércoles. Tienen 29. tiempo hasta el jueves para hacerlo. Así creo que eso, que- estamos, quienes quedan últimos para hacer la IO 3, está ya puesto. Bien, bien. Perfecto, gracias. Hasta el jueves tienen tiempo, así que, por favor. Sí, agrego algo cortito a eso, porque creo que hubo una especie de confusión con el tema de las IO y las actividades. Lo que se está pidiendo son las que se terminen o se realicen las IOs de los módulos anteriores que fuimos trabajando. Sí que hubo gente que quedó pendiente. Mañana es el último día, fecha límite para terminar las IO. Pero eso para las personas que no la habían realizado, ¿sí? Para que puedan continuar con el curso. Es necesario, es indispensable, ustedes saben que es obligatorio tener la IO realizada al finalizar cada módulo. Con respecto a lo que estamos trabajando este módulo, son actividades que no son obligatorias, ¿sí? Y en esas actividades, una vez finalizado cada bloque, tienen 2 semanas para realizarla, ¿sí? Pero las actividades que vamos dejando, porque esta semana dejamos la actividad de salud mental, la semana pasada en realidad, esas no son obligatorias, pero recuerden que sí son necesarias que la vayamos realizando. Pero una cosa son las actividades del módulo 4 y otra cosa son las IO para que la gente que no la realizó. Sí, son dos cosas distintas, no es que hay una IO nueva. Sí, dejo esa aclaración porque me preguntaron bastante. Gracias, Pame. Bien, estamos, Lee. Ahí vamos, genial, gracias, muy amable. Bueno, un poco, como les contaba, la idea es meterle primero un poquito de datos y contarles cómo vienen los números y que cuando hablamos de VIH e infecciones de transmisión sexual entender un poquito de qué va. Así que hay como unas pequeñas diapos para compartir para tener como un mapa. Particularmente cuando hablamos de VIH hablamos de incidencia, estamos hablando de un 9,6% de la tasa, es decir, 9,6 cada 100.000 habitantes, que es lo que tenemos a nivel provincia de Buenos Aires, y a nivel país tenemos un 26. Y esto es como para referenciar un poco cuando vemos los datos, si vemos solo lo de la provincia, a veces no tomamos dimensión de qué es el país. En relación a los tratamientos activos, esto quiere decir las personas que están bajo tratamiento, que ya viven con VIH, nosotros tenemos en nuestra provincia a 19.534 personas, siendo el 26% del total de los tratamientos del país. Tenemos un diagnóstico tardío, esto quiere decir que personas que cuando conocen su situación serológica, le decimos nosotros, cuando conocen su diagnóstico ya llegan en un momento donde tienen quizá una cantidad de defensas bajitas, y nosotros tenemos este diagnóstico tardío en un 53,7%, y dentro de ese 53,7%, un 33% ya tiene alguna enfermedad avanzada, ¿sí? En relación a la carga viral, que es uno de los estudios que se hacen las personas que viven con VIH para ver cómo viene su tratamiento, nosotros tenemos un promedio de realización de carga viral en nuestra provincia de 1,3 cargas virales por persona por año, ¿sí? Con casi 19.000 personas con este registro de este estudio, ¿sí? Y tenemos una mortalidad
vinculada al VIH, en realidad al SIDA, que es como una instancia final, es donde aparecen las enfermedades oportunistas y demás, de un 2,3% cada 100.000 habitantes. En relación a la sífilis, que es como el tema que está en tendencia y del cual todos venimos hablando, tenemos una incidencia del 55%, 55,4 cada 100.000 habitantes, y sobre la incidencia de sífilis congénita, tenemos 3 cada 1.000 nacidos vivos en nuestra provincia. Si querés seguir, Mikey. Bien, esto es un poco lo que les contaba sobre esto de la incidencia y los casos por año y la mediana de la edad al momento del diagnóstico. Acá lo interesante que tenemos para ver es que tenemos una baja en los nuevos diagnósticos en provincia de Buenos Aires, si bien hemos tenido una creciente, ustedes ven ahí desde el 2021 hasta el 2025, que el 2025 todavía no está cerrado del todo, pues siempre hay una carga, digamos, retrospectiva. Tenemos un promedio que va entre 1.500 y 2.000 estandarizado en todos estos años, que si bien ha tenido un pico hasta el 2023, después ha ido descendiendo, lo cual para nosotros es una buena noticia porque habla de que tenemos menos casos nuevos por año, ¿sí? Cuando hablamos de un promedio, si tuviéramos que poner entre el corte 2021 y 2025, hemos tenido alrededor de 1.680 como un promedio de todos estos años, ¿sí? Y en relación a la edad, que eso para nosotros sí es importante porque nos ayuda a pensar en estos diagnósticos nuevos, cuál es el perfil de la población que se encuentra más expuesta, tenemos un promedio de edad de 36 años. Estamos hablando de adultos jóvenes, ¿sí? Y en relación a las cuestiones sexogenéricas, y acá voy a hacer una aclaración, porque si no parece raro, pero tenemos varones cis, como decía hoy, un porcentaje mayoritario, mujeres cis, un 33%, y personas trans, una franja muy chiquitita que es la que está en color violeta. Acá hay que hacer una aclaración porque si bien nosotros construimos categorías conceptuales, como decía May al principio, en relación a lo que entendemos como lo que es una persona cis, lo que es una persona trans, sean varones cis, mujeres cis, hay una limitación que tienen los sistemas de datos en donde obviamente todavía esto no es perfectible del todo, entonces tenemos muy poca cantidad, digamos, de ese registro de las personas trans. Finalmente, quien completa los datos epidemiológicos, y eso es lo importante, porque nosotros somos equipos de salud, y como parte de los equipos de salud es una tarea sensibilizar a nuestros compañeros. Los equipos, los profesionales médicos, que son generalmente quienes completan estos datos, completan la casilla de sexo legal, por decirlo de una manera, pero cuando tienen que completar la casilla de identidad de género, no lo completan. O presumen según lo que ven, ¿no? Como lo que se hace visible ante los ojos. Entonces hay un montón de información que ahí se pierde porque no está registrada. Entonces no quiere decir que quizá esa franja chiquitita de población trans sea tan pequeña, sino es la que tenemos registrada en este sistema. ¿Sí? Siguiente. Que yo tengo mala suerte con el PPT, yo quiero destacar este punto. Ahí va. Esto es sobre la oportunidad diagnóstica, es decir, en qué momento las personas acceden a su diagnóstico. Nosotros sabemos que el 17% de la población que vive con VIH desconoce su situación serológica, es decir, que vive con el VIH, pero que no sabe que así lo hace. Entonces, por eso el diagnóstico es una herramienta muy importante, ¿sí? Pues nos da la posibilidad de acceder a un tratamiento y de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Cuando hablamos de la oportunidad diagnóstica, tenemos esto que les contaba antes, si es temprano, si es avanzado, si es tardío. Temprano es cuando la persona recién o tiene una infección muy reciente, que nosotros tenemos casi el 46%. Avanzado es cuando tenemos personas que se enteran de su diagnóstico ya cuando tienen una cantidad de síntomas muy baja. Y tardío es cuando esas personas ya tienen infecciones oportunistas, o sea, enfermedades vinculadas a que ese sistema de defensas está muy bajito, ¿sí? Entonces tenemos un 46% de un diagnóstico temprano, un 33% de diagnóstico avanzado y un 20%, casi un 21% de diagnóstico tardío. Y acá es importante pensar en por qué las personas no llegan al diagnóstico en su mejor momento, ¿sí? Que sería el momento inicial temprano. Y eso puede estar vinculado no solamente a cuestiones de accesibilidad al sistema de salud, que obviamente eso es lo primero que tenemos que revisar porque somos nosotros quienes construimos ese sistema de salud,
pero también tiene que ver con un montón de cuestiones vinculadas a la construcción social de la enfermedad, es decir, al estigma, al miedo, al ver cómo nos miran cuando decimos que vivimos con VIH. Así que esa es otra pata más que tenemos que trabajar. ¿Te querés seguir? En relación a las vías de transmisión, y por eso también estamos en este módulo, porque si no, no tendría sentido nuestra presencia aquí. Obviamente la vía de transmisión fundamental del VIH es la vía sexual, casi con el 98%, 98,8% la total entre mujeres cis, varones cis, se da, digamos, a través de la vía sexual. ¿Sí? Ahí tienen la diferenciación entre lo que tiene que ver con prácticas sexuales con varones sin protección y prácticas sexuales con mujeres sin protección, que es más o menos la mitad, ¿sí? Si querés, seguimos. Bueno, esto es una información sobre gestantes y expuestos. Los gestantes y los expuestos, las gestantes son las personas con capacidad de gestar, que viven con VIH, que nosotros venimos teniendo también un pico un poco más creciente, que nosotros lo vinculamos más que nada al incremento del registro, pero bueno, de forma acumulativa entre 2021 y 2025 hemos tenido casi 1.025 personas con capacidad de gestar que viven con VIH y que han transitado esa gesta con esta infección, ¿sí? Y expuestas perinatales le decimos a esos niños o niñas que nacen de estas personas gestantes que viven con VIH y que durante un periodo de tiempo, que es de 1 año y medio, van a tener que estar estudiados y monitoreados por nuestro sistema de salud para ver si esa transmisión se dio efectivamente o la pudimos evitar con todas las medidas correspondientes. Tenemos entre el 2021 y el 2025 hemos tenido 2.133 expuestos perinatales en nuestra provincia. Y esto en realidad un poquito para ampliar la información sobre la mortalidad, que para nosotros también es importante porque habla un poco del fracaso final de nuestro trabajo, es cuando las personas fallecen, digamos, en algún tipo de infección vinculada al VIH. Si bien la media del país es 2,5, nosotros tenemos una media más baja, tenemos 2,3 y en los últimos cierres hicimos casi 2,1, lo que habla también de que estamos trabajando un poco mejor y evitando que las personas lleguen a situaciones de exposición en donde por no tener una buena adherencia al tratamiento, no tengan un buen sistema de defensas y por lo tanto sean más perceptibles a tener enfermedades que de alguna manera generen una mortalidad. Sí, es importante destacar que las personas, nadie se muere de VIH, el VIH es un virus, como hay un montón de virus más, las personas, y cuando hablamos de mortalidad vinculada al SIDA, lo hacemos así porque justamente las personas fallecen por alguna enfermedad, que puede ser una neumonía, una tuberculosis, alguna enfermedad oncológica, pero que aparece de manera más cruda en esas personas porque tienen su sistema de defensa muy bajo, ¿sí? Bueno, esto es un poco para ver el tema de los tratamientos, que es lo que quizá ustedes van a ver, digamos, de manera más cercana a la población. Como les contaba, nosotros tenemos en Provincia de Buenos Aires registradas 40.000 personas casi que viven con VIH en el sistema, en el subsector público solamente, ¿sí? Ahora, de esas 40.000 personas, nosotros tenemos bajo tratamiento en nuestros hospitales a 19.534, ¿sí? De esas 19.534, el 78% es indetectable, es decir, que tiene un tratamiento adherente por el cual, digamos, tiene muy poca cantidad de virus de VIH en su sangre y cuando las personas son indetectables, tienen la posibilidad de tener una excelente calidad de vida, igual a la de cualquier persona sin ningún tipo de crónica, de ninguna enfermedad crónica y además tienen la posibilidad de no transmitir el virus del VIH por vía sexual, ¿sí? Y de esa cantidad de personas que están en esta condición, nosotros tenemos notificado en nuestro sistema el 56%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esos otros 20.000 que nos faltarían? Porque tenemos 40.000 y de esos tenemos 20.000 bajo tratamiento. Los otros 20.500 son personas que nosotros llamamos inactivas, es decir, que no aparecen como personas que requieran medicación en nuestro subsector. Con estas nosotros tenemos el 56% que son personas que tienen obra social y prepaga, perdón. Esto quiere decir que son personas que en este contexto particularmente vienen creciendo en número, que son personas que han perdido su trabajo, que van cambiando de trabajo de manera continua, no tienen una continuidad, por lo tanto van cambiando de obra social o de prepaga, que se han quedado desempleados formalmente, que van y vienen en distintos regímenes de monotributo y hacen que aparezcan en nuestro sistema de manera alternada, es decir, para que cubramos un mes, cubramos 2 meses, cubramos 3 meses de esa carencia de cobertura privada que tenemos por estas particularidades que se dan en el proceso, digamos, de flexibilización laboral que estamos viviendo en este momento.
que son las personas que aparecen en nuestros hospitales para distintas enfermedades, no solamente para el VIH. Y después tenemos un restante de 9.000 personas que sí son usuarias del subsector público exclusivamente y son las que nosotros denominamos que son las que tenemos perdidas, es decir, personas que son las que tenemos que encontrar y volver a revincular al sistema de salud. Y ahí la tarea de ustedes, compañeros y compañeras, es central, porque es, digamos, donde nosotros nos llevamos desde los hospitales, necesitamos el acompañamiento de todos los compañeros y compañeras que están en el territorio para poder revincular a las personas que quedaron por fuera. Nosotros lo que estamos observando en este momento es muchísima más fragilidad en lo que tiene que ver con el acceso al transporte, con el acceso al alimento, y eso hace que se vaya quebrando, digamos, de alguna manera la llegada al hospital. Y por eso muchas personas van abandonando, digamos, sus tratamientos, entre ellos, obviamente, también el VIH. Bueno, esto es un poco para mostrarles también, que parece que no parece interesante, tenemos los nuevos tratamientos por año, pero bueno, eso no es tan interesante, pero en la que tiene, digamos, las columnas rosas y celestes, van a ver una comparativa entre lo que son los nuevos casos de VIH, es decir, los celestes son las nuevas infecciones, las personas que se diagnosticaron en cada año como un caso nuevo, y la columna rosa son los nuevos tratamientos, esas personas que ingresan al sistema no porque sean nuevos diagnósticos, sino porque tuvieron esta particularidad que les dije antes, es decir, esa falta de cobertura en el mundo privado que tienen que venir al mundo público, alternando. Fíjense que la brecha se va haciendo cada vez más grande, por suerte cada vez menos casos, pero cada vez más nuevos tratamientos, ¿sí? Que esto para nosotros de alguna manera nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en nuestro sistema de salud en este momento. ¿Quieres seguir? Bien, y esto es un poco para contarles la distribución de profilaxis post-exposición y de profilaxis pre-exposición. La profilaxis post-exposición es un tratamiento que se le da a las personas que han tenido una situación de exposición de riesgo, generalmente sexual, es decir, o que han tenido una relación sexual no consentida, una situación de alguna violación, una situación en la cual no se haya podido usar el preservativo, una situación en la cual se haya roto el preservativo, que se haya usado mal o que se haya decidido no utilizarlo. Ante cualquiera de esas situaciones uno puede recurrir a la profilaxis post-exposición, después ampliamos más al final, y esta era una política que estaba bastante difícilmente explicable. Esto estaba mal implementada, hay que decirlo así, en la provincia de Buenos Aires, estaba solo vinculada a las situaciones de violación y abuso, y cuando uno iba al hospital casi que le pedían la denuncia para poder acceder a la profilaxis post-exposición. Esto por suerte lo fuimos modificando, igual todavía nos falta mucho para hacer, pero desde el 2020 hasta el 2025 hemos ido teniendo una curva creciente en donde teníamos 200 profilaxis post-exposición anuales y ahora tenemos 2.000 anuales, que es un poco lo que vamos registrando. Obviamente siempre hay un subregistro y pueden haber más, ¿sí? Y después la PrEP es otra forma de trabajar la prevención. En este caso sería prevención antes de la transmisión, que es también la posibilidad de que las personas que no viven con VIH puedan tomar medicación antirretroviral, que es la misma medicación que toma alguien que vive con VIH, y a partir de esto puede tener relaciones sexuales sin preservativo, evitando la transmisión del VIH. Nosotros en Provincia de Buenos Aires no tenemos una cápita muy alta. En enero de este año nosotros teníamos 100 personas bajo tratamiento de PrEP, es muy poquita, pero sí sabemos que en el mundo privado, o sea, en las prepagas y en las obras sociales, hay un consumo mucho más alto de PrEP, a diferencia de lo que hay en el subsector público. ¿Sí? Perdón, Lee, ahí hago el punto, porque justo lo estamos hablando con Juan, que estas dos políticas, sobre todo el PrEP, son poco conocidas. Entiendo que en el ámbito de lo público está poco gestionado, pero sí nos permiten también ver los avances en materia de VIH. Digamos, el PrEP es una medicación que permite que vos preventivamente, es una medicación que tomás todos los días para evitar el contagio en situaciones de exposición o de elección de no uso del preservativo. Y es muy interesante como, bueno, existen varios estudios, ¿no? Algunas fundaciones o algunos hospitales de forma experimental lo están repartiendo y haciendo estudios de su impacto en relación a otras ITS, en relación a si funciona o no funciona, etcétera, etcétera, y cómo es ese acompañamiento. Pero esta información es bastante novedosa por ahí para personas que no están familiarizadas con... Sí, por ahí es importante, igual abajo, después más adelante les contamos más detalle, pero ya que estamos le metemos, y última después la salteamos al final.
La PrEP es una política pública que está garantizada en la Ley Nacional de VIH, ITS, hepatitis viral y tuberculosis. Y eso es re importante, por eso lo cubren las obras sociales, pues está dentro del programa médico obligatorio. Así como el Estado, también lo cubren las obras sociales y las prepagas. Por eso les contaba que nosotros tenemos una poca cantidad de usuarios bajo PrEP, porque tenemos mucha cantidad que está bajo obras sociales y prepagas, ¿sí? Es una política preventiva exitosa, no está en duda su eficacia, que eso es importante decirlo. Ya hace varios años, yo creo que es en el 2021, se establece, digamos, la eficacia de la PrEP, que es justamente la medicación, como decía May, que se toma de manera preventiva para evitar la transmisión del VIH exclusivamente, y es ahí donde quizá cuesta un poco más trabajar el resto de las líneas, porque obviamente si uno no tiene ningún otro método de cuidado que la PrEP, queda expuesto a la transmisión de otras infecciones de transmisión sexual. Pero la PrEP no solamente es la toma de la medicación, y eso es re importante. Es un proceso de asesoría, de acompañamiento de un equipo de salud, donde esa persona va a tomar esa medicación, pero también va a ir de manera más regular al médico, por lo cual si tiene un síntoma de otra ITS va a tener acceso a un tratamiento de manera más pronta y va a tener un monitoreo de diagnóstico de manera trimestral, mensual, semestral, para poder justamente estar observando que las otras transmisibles, las otras infecciones transmisibles sexuales estén, digamos, cuidadas, ¿sí? El resto de las infecciones de transmisión sexual tienen tratamiento y se curan, por eso el ojo está puesto en el VIH, porque hasta ahora es la única infección de transmisión sexual que no tiene cura. Así que, digamos, cuando hablamos de PrEP no es solo la medicación, sino también es el acompañamiento de un sistema de salud que va a estar monitoreando a esa persona para que la podamos cuidar de manera integral. Bien, justamente en función a esto de entender, digamos, estas políticas que tenemos dentro del ministerio, y esto que les contaba del diagnóstico, la importancia de conocer nuestra situación serológica, tenemos una implementación en provincia de Buenos Aires de 704 centros de testeo rápido en todo nuestro territorio. Y esa implementación se da en 113 municipios, es decir, nos falta poquito para llegar al 100%, esperamos llegar en algún momento a los 135 municipios, pero bueno, esto para nosotros es sumamente importante. Cuando llegamos a la provincia teníamos 132 centros de testeo, que no todos hacían lo mismo, no tenían una política, digamos, homogénea, que estaban más enfocados en las personas gestantes y no en la población general, y que solamente hacían testeo de VIH. Y para las embarazadas, testeo de sífilis. Nosotros implementamos en cada centro de testeo, tienen una política un poco más global, tienen diagnóstico rápido dúo, es decir, acceso a través de una punción digital, un pinchacito en el dedo. Bueno, ustedes lo saben bárbaro, porque nos ayudan en todos los dispositivos. Diagnóstico de VIH, de sífilis en la misma función, VIH, sífilis por separado y hepatitis viral C. Digamos, eso nos permite, el testeo rápido y estos centros de testeo nos permiten garantizar que las personas puedan llegar de manera más rápida a su diagnóstico. Porque es una estrategia interesante, porque no necesita turno, porque no necesita orden médica, porque puede ir de manera espontánea, porque los centros de testeo están en el primer nivel de atención, cerca de la casa de las personas, porque pueden ir las personas a partir de los 13 años sin tutores, sin autorizaciones. Digamos, todas estas cuestiones son puertas que van abriéndose para garantizar ese acceso de manera más sencilla. Si querés, seguimos. Esto es un poco la política de distribución de testeo y de la notificación, que es la manera que nosotros también vamos viendo cómo va creciendo, pero bueno, lo interesante es ver cómo en el año 20, yo ya estoy grande y no veo, pero no llegábamos a las 100.000 unidades de test rápidos distribuidos, y en el año 25 estamos en casi 370.000 distribución de test rápidos. Para nosotros esto es un poco el impacto de la política, que es lo que nos permite de alguna manera abonar a esta idea de llegar a un diagnóstico oportuno. Bien, esto un poco la idea era como trabajar un poco en cómo hablamos de VIH y ITS, porque, digamos, entendemos que hay algo de la construcción del sentido, si querés vamos pasando, que se va dando en el proceso de la atención, ¿sí? Nosotros entendemos que las palabras nunca son neutrales, y como elegir las frases y las formas de hablar, de alguna manera hace que vayamos construyendo códigos para poder permear, digamos,
a la otra persona. Cuando yo les decía que el diagnóstico tardío no solamente responde a la falta de accesibilidad al sistema de salud, o sea, que sea un centro de salud, que haya insumos, que haya un día que los atiendan, sino que también responde a los procesos de estigma y discriminación, tiene que ver con estas cuestiones. Entonces, cómo entre todos, como sociedad, construimos un sentido a través de las palabras que elegimos nombrar eh, frente a quien vive, en este caso, con VIH. Sí, si querés. Bueno, esto es una cita de Spinelli, que es hermosa, la pusimos nada más que para tener ahí a pie. La salud entendida como un campo en el cual convergen actores, recursos, problemas e intereses que conforman una red de relaciones que impone como un ámbito de singular interés para la reflexión y la práctica comunicacional. Nosotros dentro del sistema de salud necesitamos también empezar a deconstruir algunos imaginarios que hay sobre el VIH puntualmente y sobre la CITES en general, para poder generar otro tipo de mirada y de recepción sobre las personas que asisten a nuestro sistema de salud. Si querés seguir. Bien, esto es un poco para mirar, que a nosotros siempre parece medio dramático, pero nos parece interesante cómo se comunicaba antes sobre el VIH y por qué es importante reflexionar sobre esto. La historia del VIH en nuestro país tiene 40 años, no es una historia tan vieja, pero parece que es súper vieja. Y por qué se eligen algunas imágenes a la hora de hablar de VIH. Estas son una de las primeras campañas, algunas nacionales y otras internacionales en relación a la transmisión del VIH, y ahí vemos imágenes. Primero, una persona súper sufrida como Jesucristo en una cama, esta idea del flagelo de Cristo, igualada al VIH. Vemos digamos, esta idea del castigo de alguien como si estuviera infectándolo como si fuera una tarántula, un escorpión, ¿sí? Que nos parece que son como esa idea de que hay alguien que viene a traer el virus a la vida, a una vida sana, como si no hubiera ningún tipo de elección o de responsabilidad sobre el cuidado de nuestras prácticas sexuales. Si querés seguir. Esto es un poco lo que pasaba en nuestros medios de comunicación, estos son diarios nuestros, y vemos como en crónica de los años 90, otra muerte por la peste rosa en Argentina, el SIDA se está propagando de modo alarmante en el mundo comunista, murió paciente de cáncer gay chileno, murió el paciente de la enfermedad rara, peligroso avance del SIDA en la Argentina. Esto es un poco de cómo se iba construyendo el sentido, les juro que es del 90, esto no es mucho más, pero es tremendo, y es entender cómo se va asociando una infección, una enfermedad, hoy crónica, a determinado grupo poblacional, a determinada manera de ejercer las prácticas sexuales. Así empezó May hoy hablando, y un poco, fíjense cómo todo eso está dentro de cómo se ha construido el sentido de vivir con VIH. Si querés seguir. Entonces, a partir de esto, de lo importante que es el sentido que le damos a nuestras palabras dentro del sistema de salud para generar un abrazo a quienes se acercan en un proceso de expulsión, creemos que hay que empezar entre nosotros a ejercitar este proceso, porque es algo que se construye solo desde el ejercicio. Sabemos que dentro de todos los compañeros que están acá, nadie quiere hacer un mal ejercicio del uso del lenguaje, pero sin embargo lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces, cuando hablamos de empezar a trabajar el lenguaje, nosotros no hablamos de contagio, hablamos de transmisión. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? No es una cuestión solamente clínica, porque cuando hablamos del contagio parece que es el contagio del COVID, ¿se acuerdan? Donde nosotros no podíamos hacer nada, o sea, nos teníamos que aislar porque si había alguien con COVID en la misma habitación que nosotros, por más de que nosotros no quisiéramos, íbamos a tener COVID, ¿sí? El VIH se transmite. Esto quiere decir que hay formas en las cuales yo puedo evitar esa transmisión. No es algo que va a pasar en contra de mi voluntad. Yo puedo evitar esa transmisión. Por eso hablamos de transmisión y no de contagio. No le cargamos la responsabilidad de la infección a la otra persona, sino que está en ambas, ¿sí? Cuando hablamos de quienes viven con VIH, lo hacemos como personas viviendo con VIH o personas con derechos, ¿sí? No usamos términos como portador, como paciente, como víctima, como sidoso, digamos, todas esas cosas que aparecen muy presentes en nuestro sistema de salud todavía. Cuando hablamos de alguien que tiene diabetes, no decimos diabetoso, porque le decimos sidoso, digamos, es la primera reflexión, porque suena mugroso, arroñoso, y esa categoría conceptual que nosotros le estamos dando al enunciarlo es lo que le da sentido, ¿sí? Entonces decimos personas viviendo con VIH, y un poco tomamos esa nomenclatura de las propias organizaciones que así deciden autopercibirse, ¿sí?
Cuando hablamos de la prevención, hablamos de la prevención de la respuesta al VIH, no hablamos con términos bélicos, no hablamos de la lucha contra el SIDA, no hablamos del flagelo del SIDA, no hablamos de nada de esas cuestiones, porque si bien responden a esta historia que veíamos en esos diarios, nosotros trabajamos en equipos de salud en la lógica de poder trabajar con la prevención de una infección, ¿sí? No estamos luchando contra nadie. Hay algo de esto que responde a un momento histórico, que era el terrorismo sanitario, se llamaba así, en la construcción de políticas públicas, cuando empiezan las infecciones de transmisión sexual, puntualmente la sífilis, en donde se usaban algún tipo de eh, comunicación, mensajes sanitarios vinculados desde el miedo, desde el temor, desde la sanción moral. Ya ha pasado ese tiempo, nosotros elegimos construir desde un discurso sanitario de la prevención de la vida y del ejercicio de la autonomía, por lo cual hablamos de respuesta al VIH. Cualquier ejercicio de prácticas preventivas está en este marco. Y después no hablamos del grupo de riesgo, ¿sí? Como veíamos también en esa construcción del sentido, aparecía por un lado el cáncer gay o la peste gay, o cuando se empieza la historia del VIH, eran las prostitutas, eran las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales, eran los drogadictos y los hemofílicos. Los hemofílicos quedaban del otro lado porque eran pobres personas que no habían tenido nada que ver y solo habían recibido sangre que tenía VIH. Sin embargo, todo el resto de la población que se encontraba ahí eran personas que empezaron a ser observadas como si solo su condición de, en este caso, tener un trabajo diferencial, que podía ser el trabajo sexual, consumir algún tipo de sustancias o tener algún tipo de orientación sexual puntual, hacía que fueran más perceptibles a tener la infección del VIH. Y eso parece que no, todavía está instalado profundamente en el sistema de salud, ¿sí? Y para mí siempre yo doy un ejemplo que es re concreto, ustedes van a ver que si va una persona claramente con una orientación sexual no heterosexual, como decía May hoy al principio, va una persona, un varón, por ejemplo, amanerado a una consulta estándar, seguramente su clínico le va a mandar a hacer un estudio de VIH. Si va una persona así, no le va a mandar a hacer un estudio de VIH. Hay una presunción todavía sobre el grupo de riesgo en cómo nosotros, como equipos de salud, orientamos determinadas prácticas, ¿sí? Y quizá perdemos de vista que en realidad todos nosotros estamos expuestos. Cuando tenemos que hacer una referencia a algún tipo de población que por determinadas condiciones, particularidades, tiene mayor exposición, hablamos de poblaciones clave, ¿sí? Pero no de grupos de riesgo. Bien. Si querés, seguimos. Bueno, estos son un poco los términos que tratamos de usar, VIH, SIDA, separamos, no es lo mismo el VIH que el SIDA, el VIH es el virus y el SIDA es esta etapa final que les contaba hoy en el estado natural de la enfermedad. Es importante diferenciarlo, hoy sabemos que el VIH es una enfermedad crónica y que las personas viven con esta enfermedad como quien vive con otra crónica no transmisible, así que tratamos de hablar de ese lugar. Bueno, la idea de contagio-transmisión que ya lo charlamos, portadores a personas con VIH, y una cosa importante que no hablamos es esta idea de confesar el diagnóstico con revelar o dar a conocer el diagnóstico. Esto también lo vemos mucho en los procesos de atención, en donde aparece alguien que tiene VIH y hay una necesidad del equipo de salud que le vaya a contar a su pareja, a sus parejas, a sus compañeros, a sus hijos, a sus familiares su diagnóstico. Y la verdad es que el diagnóstico es una decisión individual y personal de cada uno de nosotros y no tenemos por qué contarla o decírsela a quien nos determina el sistema de salud. Es una decisión totalmente personal. Después, bueno, esta idea de víctimas o personas que sufren o están afectadas por el VIH, nosotros usamos la idea de personas con derechos, grupos de riesgo, poblaciones claves, y paciente, tratamos la idea de usar personas usuarias del sistema de salud. Bien, y esto es un poco ahora esto era como la parte del sentido, abordaje de las sexualidades y políticas de cuidado, y acá sí por ahí vamos a ahondar más un poquito en lo que estábamos charlando antes sobre PPI y PrEP. Cuando hablamos, si querés, avanzamos, Mike. Hablamos un poco de esto, igual no sé si querés que lo elaboremos, lo charlaste vos hoy al principio, es la manera en que nosotros entendemos las sexualidades, que hay distintos enfoques más moralistas, más biologicistas o más médicos, y de qué manera nosotros nos paramos ahí a la hora de poder pensar políticas de cuidado de las sexualidades, porque un poco de eso se trata.
Nosotros como equipos de salud tenemos que poder cuidar el ejercicio de las sexualidades de las personas y depende cómo las entendamos o cómo vamos a poder posicionarnos. Si nosotros las pensamos en un enfoque moralista, vamos a entender a la sexualidad como reproductiva, con un orden moral que está vinculado al orden natural, entre mil comillas, y a la abstinencia como una manera de cuidado, ¿sí? Y que obviamente solo está pensada para los adultos céntrica, dejamos una población joven, digamos, por fuera de esto, ¿no? A las niñeces y a las adolescentes. Si nosotros pensamos en un enfoque biologicista, pensamos a la sexualidad centrada en los genitales, en la genitalidad, ¿sí? En donde vamos a pensar obviamente todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de esa sexualidad para la reproducción, y donde nosotros vamos a descontextualizar ese cuerpo, porque lo vamos a ver como un cuerpo anatómico del proceso social, de los vínculos, la afectividad, la sociabilidad, las condiciones estructurales donde las personas están, ¿sí? Y si nosotros pensamos en un enfoque médico, vamos a entender la sexualidad como genitalidad, haciendo foco en los riesgos y las amenazas vinculadas a las infecciones de transmisión sexual y obviamente a las gestas no deseadas, y vamos a contemplar los vínculos, ¿no? Esta idea de que se traía al principio del placer, de cómo nos vamos vinculando con un contexto y demás, ¿sí? Es un enfoque más vinculado en la prevención, donde nosotros nos paramos, al menos como dirección de VIH, a la hora de poder pensar políticas de cuidado. El primer enfoque estaba vinculado a criminalizar y culpabilizar, el segundo a la genitalidad y a la reproducción, y el tercero, si bien todavía es hegemónico, tratamos de mirar, digamos, un poco sobre los servicios y los profesionales, nuestra atención y no sobre las personas. Bien. Este enfoque integral, que es el último, digamos, es el que elegimos para seguir trabajando y en donde tenemos un poco más de movilidad, es el que nos permite tener una mirada más amplia sobre la sexualidad desde la lógica de la salud integral, un poco lo que decía Maya al principio, es pensar la misma construcción con esa misma movilidad, donde obviamente aparece la línea de los derechos humanos y la perspectiva del género como algo central. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder pensar políticas de cuidado que estén contemplando a todos y a todas, que obviamente esto tiene un constructo histórico y cultural, ¿sí? Y que hace, bueno, énfasis en los cuidados y en la promoción de la salud. Que va a tener que jerarquizar las experiencias personales de las personas, o sea, acá viene a tener un valor súper importante, digamos, el relato y la vivencia de quien está con nosotros o se acerca al sistema de salud, y ahí aparece la autonomía, digamos, como algo súper importante, y obviamente propone un abordaje transversal y situado, ¿sí? Entender la sexualidad desde esta perspectiva implica la soberanía de los cuerpos, la cuestión de poder pensar la gestión de los riesgos y de los cuidados, poder pensar la gestión del placer, poder pensar las tensiones que sean entre la lógica que tenemos como equipos de salud del Estado y la autonomía de las personas a la hora de decidir sobre su salud, de cómo sanar, de cómo exponerse, la construcción de estrategias que hacemos con todo esto y cómo nos posicionamos a la hora de acompañar el cuidado de estas sexualidades y las prácticas sexuales que van cumpliendo con esta lógica heteronormativa. Bueno, esto es un poco lo que contaste hoy vos, así que esto ya no, me parece que no lo trabajamos para no repetir. Y acá un poco sí, como cuando hablamos de las prácticas de cuidado, cómo entendemos las prácticas sexuales las las entendemos nosotros como todo aquello que elegimos que hacemos, elegimos y hacemos para obtener placer, que puede ser que lo hagamos de manera solitaria, con otro, con otra, con otros, con otras, con otros, con todos, ¿no? Y que obviamente no tiene una relación directa ni definida con la orientación ni con la identidad de género. Y acá me parece que es un ejemplo central cuando pensamos la lógica del cuidado, es si yo pienso las prácticas sexuales, por ejemplo, la práctica sexual anal, y la vinculo solamente con una orientación sexual homosexual, me pierdo de poder brindar herramientas y estrategias de cuidado a mujeres cis que tienen prácticas sexuales anales. Entonces, tenemos que poder desmembrar lo que es una práctica sexual, que la tenemos todos y que no tiene ni orientación ni identidad de género. Son prácticas que todos podemos hacer y que no siempre las realizamos de la misma manera, que no las hacemos durante toda nuestra vida, van cambiando, ¿sí? Nuestras prácticas sexuales no son las mismas cuando cuando iniciamos nuestra vida sexual en la adolescencia, que cuando somos jóvenes, que cuando somos adultos, que cuando somos
personas adultas, va cambiando como vamos cambiando nosotros, por lo tanto no puede estar ligada a ninguna de estas estructuras, ¿sí? Eh, Obviamente hablar de prácticas sexuales implica que nosotros como equipos de salud nos vamos a sentir interpelados también, y para poder tener algún tipo, generar alguna suerte de empatía, para poder entender qué le está pasando al otro, tenemos que también ser abiertos, ser flexibles, entender que yo como equipo de salud pueda comprender la variedad, digamos, del ejercicio de las sexualidades, no implica que tenga que estar de acuerdo o no, implica que las tengo que comprender para poder dar las mejores herramientas para que las personas puedan elegirlas y puedan cuidarse y podamos prevenir las infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Y un poco esto sigue con esta idea de poder pensar la soberanía de nuestros cuerpos. Y acá, la verdad que hay una frase, bueno, hay la idea de Martha Dillon de entender que el cuerpo es el primer territorio de reclamo de la soberanía, me parece que es súper lindo, pero más allá de eso es entender que cuando hablamos de soberanía de los cuerpos, estamos hablando de las estrategias de autocuidado. Esto quiere decir que nosotros entendemos que las personas toman decisiones y que no hay una única forma de cuidado. Y eso es súper importante a la hora de pensar las políticas de cuidado sobre el ejercicio de las sexualidades. Si yo digo, hay que usar preservativos, usémoslo siempre, voy a dejar a mucha gente afuera de cualquier tipo de cuidado. Sí, el preservativo es súper importante y tiene que estar siempre disponible para que quien lo quiera usar, quien lo pueda usar en determinado momento de su vida, lo haga. Tengo que entender que va a haber gente que no lo va a querer usar. Digo, esto es sabido y vemos en distintas redes como hay una tendencia al no uso del preservativo eh, de manera electiva. Y aparecen otras herramientas que ahora vamos a ir viendo, que son las que me pueden servir para poder elegir cómo cuidarme, ¿sí? Bueno, esto es lo que les contaba hoy, que es poder poner al otro en el centro del escenario a la hora de poder pensar cuáles son las herramientas. Dentro de lo que nosotros pensamos como herramientas a la hora de trabajar ejercicio de sexualidades y prevención de infecciones de transmisión sexual, tenemos el testeo rápido, que es fundamental, que es una manera que las personas pueden acceder al diagnóstico de manera oportuna, pero también pueden monitorear cómo va el ejercicio de sus sexualidades. Hay muchas parejas que tienen algún tipo de vínculo estable o exclusividad, le dicen ahora a la gente más joven, yo soy una señora grande, pero bueno, esta famosa exclusividad, que en estos acuerdos que se dan en este tipo de relaciones no usan preservativos. Entonces, ¿qué se hace? No hacemos nada o entendemos que tenemos una exposición y que tenemos otra manera de monitorearla. Entonces aparece el diagnóstico rápido como una herramienta para un monitoreo sistemático, continuo y controlado frente a una situación de no uso del preservativo electivo en determinados vínculos, ¿no? Y estos son ejemplos, ¿sí? Obviamente después la inmunización para hepatitis viral B y para VPH y también para hepatitis viral A, esta también está desactualizada. Es importante saber que tenemos que promover en este momento tan difícil que no hay vacunas, pero que tenemos que promover la inmunización. Es central las personas que tienen el esquema de vacunación para B y para A, particularmente para B, nunca más tienen la posibilidad de tener esta infección. O sea, es central poder informar a las personas de que si nosotros cumplimos con los esquemas, quedamos inmunes para toda nuestra trayectoria vital, ¿sí? Con BPH disminuimos la posibilidad de tener algún tipo de desarrollo de BPH, obviamente, dependiendo del inicio de esa vacuna y el vínculo con el inicio de nuestra vida sexual, va a ser mayor a nuestra cobertura, ¿sí? El uso de los preservativos y los geles, ay no, volvés, perdón. Preservativos, geles y lubricantes, esto obviamente para las personas, nosotros creemos que siempre tiene que estar disponible, independientemente de la electividad de ellos, deben de estar disponibles y deben ser garantizados por el Estado. El acceso a los controles de salud, que nosotros podamos acercarnos al sistema de salud, que podamos tener una buena entrevista, que podamos contar, digamos, con tiempo en una consulta para poder tener un intercambio, es central. La profilaxis post-exposición, esto que charlábamos hoy, que es frente a una situación de riesgo en la cual no se usó el preservativo por cualquiera de los motivos que ya dijimos antes, o que se usó mal, o que lo que haya pasado, tenemos la posibilidad de ir a cualquier guardia hospitalaria de nuestra provincia y pedir una profilaxis post-exposición. Nos van a dar medicación para VIH y medicación para otras infecciones de transmisión sexual. La única que vamos a tomar de manera sostenida y diaria durante un mes va a ser la de VIH, la otra va a ser una única toma
Y con esa medicación nosotros lo que vamos a hacer es reducir la posibilidad de la transmisión de cualquiera de las ITS. Nos van a hacer un estudio de sangre en ese momento o al día siguiente, dependiendo del momento en que fuimos a la guardia, y al mes vamos a volver para monitorear qué pasó, si esa transmisión se dio o no se dio. Sabemos que es sumamente exitosa la PPE, que es una política que tiene que crecer, que tiene que estar disponible, y acá aparece también esa mirada que tenemos que trabajar, digamos, desde el sistema de salud, que hay muchas personas que se acercan a un hospital por una profilaxis post-exposición y que quizá el equipo del triage o el equipo incluso de la seguridad del hospital o los equipos médicos a veces deniegan este derecho que tenemos porque miran o prejuzgan moralmente a las personas. Es decir, va una trabajadora sexual y le dicen, bueno, vos todavía vas a trabajar y yo te tengo que dar la profilaxis post-exposición, como si hubiese algún criterio de aceptabilidad para esta política preventiva. Es para todos. O va una persona joven con su pareja y dicen, ustedes no deciden usar preservativo y vienen para que nosotros los asistamos, ¿sí? O directamente piensan que esto es una política solamente para violaciones. Todo esto, digamos, es un proceso que tenemos que ir reconstruyendo de nuestro sistema de salud. Lo importante es que sepamos que es una política que está vigente, que va creciendo y que todavía queda mucho para deconstruir, pero que nosotros también tenemos que empezar a fortalecerlo. La profilaxis para exposición, que es un poco lo que contaba May también hoy, que es una política que está vigente, que está disponible, que las personas pueden acceder ahí a cualquier servicio de infectología. Tenemos 166 hospitales en nuestra provincia que trabajan con medicación antirretroviral, pueden acercarse y pedirla. Obviamente la van a controlar, le van a hacer estudios, la van a citar frecuentemente para que justamente pueda tener el mayor de los cuidados a la hora de no particularmente tener relaciones sexuales sin preservativo. Obviamente la medicación antirretroviral pasa a ser también una política preventiva en el sentido de lo que hablábamos hoy de la indetectabilidad. Pucha, se me trabó la lengua. Sí, esto de la idea de igualí, que quizá lo han escuchado, es decir, que una persona que vive con VIH y tiene una carga viral indetectable, es decir, muy, muy bajita, durante 6 meses de manera sostenida, esa persona deja de tener la posibilidad de transmitir el VIH por vía sexual, ¿sí? Entonces, acá obviamente siempre se ha puesto mucho foco sobre la idea del igualí, como esta posibilidad de poder tener relaciones sexuales sin preservativo, pero más allá de eso, nosotros siempre ponemos en el acento de que si una persona tiene la carga viral indetectable, más allá de poder tener relaciones sexuales sin preservativo, lo que está teniendo es un excelente estado de salud, una calidad de vida bárbara, porque quiere decir que tiene muy poca cantidad de virus en sangre y tiene un montón de defensas. Entonces, son las dos cosas que se abrazan en este sentido. Y obviamente después tenemos otras estrategias de acompañamiento que están más vinculadas ya a una prevención secundaria, que son las tarjetas alimentarias que tenemos para quienes viven con VIH, y obviamente el seguimiento, digamos, de equipos que vayan acompañando todo tipo de situación de vulneración. ¿Vos metele? Y bueno, otra cosa que nos parece que es súper importante, que cuando hablamos de esto de las herramientas del autocuidado, poder trabajar con la información, no solamente para con las personas, sino también para nosotros como equipos, es súper importante, que nosotros conozcamos nuestros cuerpos, tengamos información de qué cosas nos pasan en nuestros cuerpos para poder acceder rápidamente al sistema de salud, es lo que hace a veces la diferencia. Entonces, si nosotros sabemos, cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, no es que hay un síntoma específico para cada uno sacando la sífilis y el chancro, no es que va a haber un síntoma para cada ITS. Realmente son todos bastante parecidos los síntomas, algunos aparecen y desaparecen, entonces son poco específicos. Entonces, como norma general, si nosotros tenemos molestias al momento de tener relaciones sexuales, si tenemos ardor, si nos pica, si nos duele, si tenemos algún tipo de lesión que puede ser una verruga, un salpullido, bueno, el famoso chancro, que es como una lesión bien específica, si tenemos inflamado nuestros genitales, si cambian de color o de olor nuestros fluidos, si tenemos dolor al momento de tener relaciones sexuales, si tenemos sangrado antes o después de nuestras relaciones sexuales, cualquiera de estas situaciones tienen que ser un llamado de atención frente a la escucha de las personas con las cuales nosotros trabajamos en el tema de salud, como también para nuestras propias vidas, porque eso nos tiene que servir a nosotros también como equipos de salud, para poder acceder al sistema de salud. Con cualquiera de estos síntomas, si nosotros nos acercamos, vamos a tener seguramente un diagnóstico mucho más rápido y un tratamiento efectivo para cualquiera de nuestras infecciones de transmisión sexual.
Bueno, el acceso al diagnóstico, esto ya lo vimos. Si querés pasar, ahí tienen como los afichitos, el preservativo, a este me pusieron todo el merchandising acá, está muy bien. Bueno, la inmunización, vacuna para hepatitis A, B y VPH, si querés ir pasando. Bueno, y esto es un poco lo que les contaba hoy, que me parece que está bueno porque no lo hicimos, pero bueno, esta idea de la prevención, de la PrEP y de la PPE, cambia un poco la lógica de la prevención de antaño, digamos, cuando empiezan a ser muy funcionales y muy efectivos los tratamientos antirretrovirales, aparece esta idea de la prevención post-tratamientos, que es la idea de poder pensar la profilaxis post-exposición y pre-exposición como una manera preventiva también, y que nos permite esta idea. ¿Se acuerdan cuando vimos este desafío de cómo miramos, de qué enfoque miramos las sexualidades, de la gestión del riesgo y del placer, en esta lógica, digamos, de la autonomía sobre nuestros cuerpos? Me parece que esto es re importante remarcarlo porque es lo que más nos cuesta como equipos de salud. Tenemos el deber ser recontramarcado, impregnado, y siempre yo traigo una anécdota que con las compañeras que en su momento estaban a full con toda la implementación del aborto legal, seguro y gratuito en los equipos de salud, nos decían que todavía pasaba como registro de ellas y como recuerdo que cuando empezó, digamos, el proceso de la anticoncepción de pastillas, ¿no? Para las personas que tenían capacidad de gestar, había muchas compañeras militantes en los equipos de salud que cuando venía una mujer cis le decían, bueno, vos no, ya estás en edad reproductiva, no querés tener pibe, le dan la pastilla, y las chicas se iban y al mes volvían embarazadas. Entonces decían, ¿qué pasó? ¿Por qué no me hiciste caso? No, porque quizás no hubo posibilidad de escucha. Entonces las compañeras traían esto como un registro, es decir, no pudimos escuchar que muchas mujeres, muchas personas con capacidad de gestar, no querían tomar anticonceptivos. Por miles de motivos, porque no podían, porque se les complicaba, estamos hablando en ese momento los anticonceptivos eran diarios, comprimidos. Un poco lo mismo pasa con esto. Nosotros necesitamos poder escuchar a las personas cuando hablan de sus sexualidades, del ejercicio de sus sexualidades, y decimos en plural porque van cambiando, porque no siempre son las mismas, ¿sí? Eh, Tenemos que poder escuchar que las personas nos cuenten un poco lo que les está pasando, y por eso también tenemos que ser bastante flexibles y abiertos. Escuchar que una persona, si yo le pregunto si usa preservativo, lo más probable es que me va a responder que sí, aunque no lo haga. Si yo le pregunto, ¿vos podés sostener el uso del preservativo siempre? ¿Te cuesta a veces? Ya estoy abriendo un margen de que me cuente algo más. Nosotros tenemos que empezar a trabajar esa lógica, porque si no, la verdad es muy difícil que el otro tenga el espacio para contarnos qué le pasa. Y se van a ir con el preservativo y van a volver a los 2 meses con una sífilis. Y quizás no es porque no tenían el insumo, es porque quizás no pudimos generar el espacio de escucha desde los equipos de salud para poder saber qué estaba pasando, por qué estaba no usando el preservativo, por qué estaba eligiendo eso. Si lo estaba eligiendo, por supuesto, ¿no? ¿Y qué otras herramientas le podríamos haber brindado para que no tuviera una infección de transmisión sexual? O sea, sífilis, VIH, clamidia, gonorrea, tricomonas, miles que tenemos. Digo, tocamos siempre VIH como la más importante porque, digamos, la que es crónica. Pero que nosotros podamos también trabajar con las personas en la gestión del placer y la gestión del riesgo que vienen de la mano, y generar la autonomía de que esas personas se vayan con toda la información para tomar la mejor decisión que puedan en el momento en el cual se encuentran de su vida. Todas estas son herramientas preventivas, por eso decimos políticas de cuidado. Es nuestra función como equipos de salud poder ofrecerlas, poder comunicarlas claramente a todas las personas para que las personas puedan elegir, y que nosotros tenemos que aprender a respetar las decisiones de las personas, aunque no sean las que nos parezcan las mejores, y acompañar esos procesos. De eso un poco se trata esta idea de poder gestionar riesgos, gestionar placer y gestionar políticas de autocuidado. No sé si me quedó algo más. Bueno, ampliación de PPE, que ya les conté. Ahí tienen un teléfono que después de última ya les queda en el PPT, que es un teléfono que funciona con el CIES, con el sistema de emergencia de la provincia de Buenos Aires, que está instalado y que directamente linkea a mi celular. Cuando una persona tiene alguna dificultad en el acceso a la profilaxis post-exposición, puede llamar a este teléfono que funciona 24 horas para decir, no estoy pudiendo acceder, no me lo quieren dar, no hay, me dicen que no es para mí, y nosotros nos comunicamos con las personas para que pueda acceder. La única urgencia que nosotros tenemos en estas políticas preventivas es la profilaxis post-exposición, porque tenemos 72 horas para poder usarlo. Si se pasa ese tiempo, ya no es efectivo, ¿sí? Bueno, la PrEP, que era un poco lo que les conté al principio.
Lo de Igualí, que bueno, ya también yo me espolié sola todos los temas, pero bueno, ahí va, les queda como machete igualmente. Yo creo esto de por ahí reforzar, ¿no? La importancia del cambio de paradigma que estamos atravesando en relación a VIH, que se viene, digo, muy de la mano con los avances de la tecnología, del avance de la farmacología también. Y igual es una campaña, es una bandera de lucha para las personas que convivimos con VIH, porque realmente también nos permite vincularnos con el resto de otro lugar, entendiendo que podemos adquirir calidad de vida, que podemos inclusive no transmitir el virus. Entonces, esto es muy, muy importante porque es también la forma en donde más podemos, digo, pensando como promotores y promotoras de salud, de forma que tenemos que llevar de que es importante el testeo, que es importante el abordaje, porque hoy por hoy llegamos al igualí, que es indetectable e intransmisible, que las personas que conviven con VIH pueden tener una vida plena en todo sentido, inclusive una sexualidad plena también. Así que me parece súper importante esta filmina. Paso a la otra. Nada, y acá cerramos un poco se trata con una cita de Perlonguer que también nos ha traído mucho al mundo del VIH y las diversidades. Se trata de tal vez de un inestable compromiso entre el riesgo y el gozo, sujeto a vaivenes del deseo. Esa afirmación del deseo no debería ser vivida como quiere la histeria del higienismo, con culpa y mala conciencia, sino con alegría. Sería paradójico que el miedo a la muerte nos hiciese perder el gusto por la vida. Es un poco lo que pensamos desde la DIRE, nos parece que es importante reflexionar sobre estas cuestiones y cómo, la verdad, cuando les decía que hace 40 años tenemos esta enfermedad que convive con nuestra historia sanitaria, y parece un montón, apenas hay un pequeño paso atrás en algún margen de derecho, vuelve todo para atrás. Y el todo no solamente va con las políticas públicas que en nuestra provincia sostenemos con muchísimo trabajo, pero vuelven los constructos sociales, vuelve la discriminación, vuelven las miradas moralistas, vuelve la mirada, digamos, que es la que nosotros tenemos que empezar a fortalecer. No es casual que tengamos brotes de violencia, de homofobia y todas estas cosas que van pasando en nuestra vida cotidiana, también pasan en nuestros equipos de salud. Nosotros tenemos que poder albergar y abrazar a las personas que se acercan, y para eso necesitamos un trabajo sostenido y cotidiano de equivocarnos y volverlo a hacer todos los días a la hora de poder pensar un sistema de salud que sea empático genéricamente y con los derechos humanos, y por lo cual también con las infecciones de transmisión sexual que inevitablemente van de la mano. No hay manera de hablar de VIH ni de ITS si no hablamos de diversidad, de género y de derechos humanos. Así que nada, es un poco una invitación súper ambiciosa porque hablamos casi 2 módulos seguramente de formación, pero bueno, me parece que es un desafío interesante. Muchas gracias, Lee. Muchas gracias por la data dura, por los números también, y por esta perspectiva despatologizante en algún punto, y de abordaje desde la diversidad. No sé si hay alguna pregunta de los estudiantes presentes o algún comentario de los docentes. No, no sé si podrías tal vez decir vos algo, Lee, en relación a como la situación actual de Nación. Como cuál es la problemática que podríamos comentar, así brevemente. Te lo pregunto porque sé que algo de data tenés que tener al respecto y me parece importante poder traerla acá, porque es lo que efectivamente yo creo que hablaste, ¿no? Del buen laburo que se hace en provincia, pero es inevitable hablar también del ajuste en materia de esta temática a nivel nacional. Sí, la verdad que sí, es un tema complejo, y me parece que también trae un debate intrínseco también interesante a la hora de pensar las políticas públicas. Nosotros somos un equipo de salud, todo el tiempo hablamos de política pública, hablamos del Estado, de cómo gestiona, y también del otro lado, de quienes asisten a nuestro sistema de salud, muchas veces escuchamos que no hay que politizar al Estado, ¿no?
Y en realidad es todo lo contrario. El Estado es política. Y es política en el sentido de que tiene una ideología, una manera de entender que hay que construir, qué pasó a ser una agenda de gobierno y qué no. Y eso es un poco lo que está pasando a nivel nacional, no solo con el VIH, ahí les cuento como un dicho puntual, pero sobre la salud, hay un recorte enorme sobre el sistema de salud, de más es hablar de oncológicos, de discapacidad, de inmunizaciones, digo, hay un recorte enorme y un corrimiento de todos los derechos que hasta ahora teníamos construidos. El VIH no es la excepción, hubo un crudo desfinanciamiento desde el año 23, enorme, en el cual dejamos de tener abastecimiento de muchísimos insumos. Particularmente nuestra provincia ha salido a cubrir todo lo que no hay, digamos, lo que no había en ese momento, y seguimos sosteniéndolo. Pero el momento más difícil que hemos vivido, histórico, porque esto nunca había pasado en la historia, desde que existe la primera ley nacional de VIH desde el año 91, y hubo garantía de cobertura de tratamientos y de diagnóstico, nunca había pasado esto, es que en septiembre del año 24 se discontinúa la entrega de carga viral y de CD4. Uno dice ¿qué es esto? La carga es un poco, digo, es el estudio que permite que las personas que se hicieron otro test o una serología, otro estudio inicial, puedan confirmar su diagnóstico. Pero no solamente sirve para eso, sino para que quienes viven con VIH puedan saber cómo está funcionando su tratamiento. Y no solamente eso, también sirve para saber esos bebés que nacen de personas gestantes que viven con VIH, para ir monitoreando a ver si efectivamente la transmisión se dio o no se dio. Y para también controlar a las gestantes en el momento de su embarazo. Esos estudios son centrales. Miren la cantidad de virus en sangre de quienes pueden vivir o no con VIH, si es una confirmación de diagnóstico, y la cantidad de glóbulos blancos de defensa que tiene ese cuerpo. Sin esos dos estudios no podemos hacer nada de lo que les conté, y eso se dejó de entregar en septiembre del 2024 de un día para el otro. Nadie avisó más nada. Cuando hubo que recibir una entrega nos enteramos que no había más, y se restableció en agosto del 2025, casi más de un año casi, perdón. Nosotros en provincia tuvimos, no es decir suerte, porque es una decisión política, la decisión política de que esto se siga sosteniendo, de que se pueda realizar y que no quede ningún bonaerense sin diagnóstico, sin monitoreo y sin seguimiento en estas temáticas. Y digo VIH, pero además esto también se hizo extensivo para hepatitis B, para hepatitis C, para clamidia, digamos, para todas nuestras ITS en general. Obviamente el punto más fuerte, más sensible es el VIH, porque es una población mucho más grande. Entonces, la verdad que esto nunca había pasado, esto fue tremendo, y a mí me parece que es interesante, y por eso también ponemos los datos, que a veces son medio aburridos, pero cuando hablamos de epidemiología hay cosas que no se ven al momento. Esto lo vamos a ver recién de acá un par de años que pasó. Y lo vamos a ver en otros territorios, no en nuestra provincia. Hubieron provincias que tuvieron meses sin poder hacer una carga viral, es decir, durante meses nadie pudo saber si vivía con VIH o no, nadie pudo saber si su tratamiento funcionaba o no, los expuestos no podían saber si tenían que continuar su medicación o no. La verdad que fue una situación muy crítica que nunca se había vivido y que obviamente afecta la calidad de vida de las personas y el derecho al acceso al sistema de salud. Esto para mí fue como lo más cruento que pasó. Y después para mí como destacable, si bien ahora se han retomado desde agosto del 25 las entregas de estos insumos, es parcializada, es sin información, entonces genera, digamos, también una situación de mucha inestabilidad para las jurisdicciones que no pueden acceder a estos insumos de manera, digamos, personal, digamos, cada jurisdicción. Más allá de esto, también es de público conocimiento que no hay distribución de preservativos desde el año 23. Cada jurisdicción va comprando lo que le parece, lo que puede negociar, lo que le permite, digamos, su presupuesto también, digamos, de tesoro de su provincia. Y esto obviamente afecta la posibilidad de la prevención. Fíjense que estamos hablando toda la clase sobre insumos de alguna manera. Estamos hablando de tratamientos, de laboratorios y de preservativos. No hubo ninguna distribución en la provincia, bueno, venía abasteciéndose de manera individual, así que pudimos sostener esa distribución, pero bueno, esto no pasó en todo el país. Y otra de las cuestiones que me pareció muy importante y que quizás la más invisibilizada, pero no deja de ser central, en el año
2023 se discontinúa la producción de una medicación que es para niños, para estos expuestos prenatales, estos niños que nacen de personas que viven con VIH y que son prematuros, que obviamente son muy poquititos, porque es de un mundo muy chiquito que son los que nacen expuestos, que además son prematuros de menos de 37 semanas de gestación. Tenían esos bebés solo pueden tomar una triterapia, es decir, 3 medicamentos, en donde uno de esos medicamentos es la nevirapina. Esa medicación, como es una población muy chiquita, el laboratorio que la producía dejó de producirla porque no le era rentable. Entonces, que pasó a ser una medicación huérfana. Quizá alguna vez lo escucharon cuando se habla de política pública de producción de medicamentos. Dejó de ser producida por una industria farmacéutica porque no era rentable para su venta. Eso pasó a nivel regional. Y en Argentina se había tomado la decisión en ese momento de solicitarle al Hospital Garrahan que produzca la nevirapina de manera magistral, digamos, con un medicamento magistral para poder distribuirla al país. Y así fue que funcionó hasta el 2023, en donde dejó de ser financiado el Garrahan, un paréntesis, todas las desgracias que le ha pasado al Garrahan, que todos conocemos, digamos, empezó con estas cosas, y en el 2024 dejó de haber distribución de nevirapina. Por suerte en la provincia de Buenos Aires pudimos medio avanzar de manera anticipada, piensa mal y acertarás, así que empezamos mucho antes de que se deje de producir, a producir nosotros nevirapina desde el Hospital Gutiérrez de La Plata, producimos nevirapina dispersable para toda nuestra provincia, pero bueno, esto es una política nacional que no tiene cobertura del resto de las jurisdicciones. Y me parece que eso también es lo que hay que mirar. Si no, a mí cuando me preguntan, tipo, para los datos, qué hay, qué no hay, yo cuento lo que no hay, pero no lo puedo ver impactado en nuestra jurisdicción porque nosotros tenemos una política activa de garantía de derechos. Pero hay que correr a veces la mirada del ombligo de la provincia de Buenos Aires y ver qué está pasando en el resto del país. Y yo me preguntan qué pasa con los expuestos prematuros, que no pueden tomar nevirapina porque no tienen acceso. Y cuando uno dice no pueden tomar, lo que está diciendo es que ese bebé tiene más posibilidades de adquirir la transmisión vertical del VIH. Entonces es cambiarle la vida quizá a un pibe para que no tenga una enfermedad crónica que no lo está pudiendo hacer porque no hay una política pública nacional. Eso me parece que una de las cosas más crueles, digamos, que es digamos, cómo han soltado la mano a tantas personas en procesos de mucha vulnerabilidad, porque quienes transitan el sistema de salud no lo hacen porque están paseando, es porque están transitando una enfermedad, que puede ser crónica o puede ser transitiva, o sea, que pueden enfermar, curar. Y el abandono en estos momentos de vulnerabilidades del Estado Nacional ha sido muy cruel. No hemos sido las únicas áreas, digo, todas las áreas están en la misma sintonía, algunas mucho más afectadas que nosotros, pero bueno, para nosotros ha sido estos años tremendamente duros, como para todos los compañeros que gestionan políticas públicas sanitarias en nuestra provincia. Valoramos muchísimo la decisión de nuestro ministro, de nuestro gobernador, de hacerse cargo económicamente de sostener estas garantías y estos derechos, entendiendo que es muy complejo en el momento económico que estamos viviendo también, ¿no? Pero esto también hay que decírselo a las personas con las cuales nosotros trabajamos, porque a veces hemos medio naturalizado el derecho y está buenísimo, pero bueno, en estos momentos de crudeza está re bueno que las personas sepan que el preservativo que se llevan es el preservativo que se compra en esta provincia, porque no hay en otra, porque Nación no manda más. Sí, y yo recuerdo que gracias Lee, bueno, clarísimo, ¿no? El mapa un poco que estamos viviendo como sociedad y que tiene que ver también con la semana que viene vamos a estar hablando sobre aborto y sobre diversidades sexuales. Entonces también en los discursos antifeminismos, anti-LGBT, tienen que ver también con recortes concretos de políticas públicas. Entonces ya no es solamente si te cae bien o no, si estás de acuerdo o no, sino que atenta directamente con la posibilidad de vivir, ¿no? De los proyectos de vida, como decimos, del buen vivir. Así que me parece súper importante que esta información circule acá, que esté sobre la mesa, porque es algo que atraviesa la política pública y que en las decisiones, esto que decías vos de los CD4 y la carga viral es como el ABC, ¿no? El ABC para una persona que vive con VIH, como, no sé, las personas que tienen diabetes tendrá su ABC, que tiene que ver con la insulina, etcétera, ¿no? O con estudios específicos. Este es el ABC, sin eso no hay abordaje posible, no hay
no hay una realidad concreta de si estamos bien o no estamos bien, o qué falta, o inclusive qué medicación se necesita, etcétera, etcétera. Nos parece, y bueno, y también me acuerdo del escándalo este que hubo hace un par de años en relación a los penes madera, ¿no? Esta burla que hubo, como si eso fuera, no sé, una pavada. Bueno, inclusive mismo, la producción de preservativos, ¿no? También tomados de un lugar como una burla un poco serio, o inclusive de corrupción. Me parece que nuestro rol ahí, como promotores y promotoras, como trabajadores, como partes de equipos de salud, es discutir esa perspectiva, y venimos a generar estos espacios de aprendizaje para poder tener cómo fundamentar, y también para problematizar estas ideas. Y que, como siempre, ¿no? Hablando, digo, en términos donde parece que lo que más importa es la plata y el mercado, siempre la prevención hace ahorrar dinero. Entonces, es ridículo que nos hablen del gasto en preservativos, cuando en realidad, obviamente, que las enfermedades traen muchos más gastos para el sistema público, en el caso de que una persona lo necesite, que poder llegar antes de esas enfermedades. Entonces, sumamente importante y sumamente complejo el panorama, y a su vez también, ¿no? El orgullo y el vaso medio lleno de poder pensar que, bueno, que en la política de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, hay una decisión política de sostener, de cubrir estos baches que deberían ser garantizados por la nación, porque así lo dispone la ley también, ¿no? Estamos hablando de eso. Hoy hablamos, al principio hablaba de leyes que amparan todo esto, que este paradigma que vamos a trabajar en estas dos clases. También la ley de VIH forma parte de eso, como la ley de aborto. Así que, bueno, no sé si algún docente o algún estudiante, alguna pregunta, comentario, antes de cerrar la clase. ¿Qué pusiste, Rosa? Bueno. ¿Estamos bien? No sé, chicas, si quieren recordar algo más. Recordamos entonces que hay tiempo hasta el jueves para poder hacer la IO número 3. Ahí pasamos recuerden que año, fecha, ¿no? Año, día y mes para el tema, para la cuestión de asistencia. No sé si algo más. Actividades, recuerden que no son obligatorias, sino que tienen que ver más con poder ya generar un ejercicio para la IO número 4, ya que son muchos contenidos y muchos bloques. Y bueno, nada, Ali, te despedimos. A vos, si querés. Muchísimas gracias por tu Marte. Impecable como siempre. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Lida, muchas gracias. Gracias. Nos quedamos acá un minuto más para hacer cierre. No sé, chicas, si quieren comentar. Bueno, gracias, Lida. Saludos. No sé, chiquis, está Violeta. No, sí, recuerden la asistencia que mandamos el link, queda grabada la clase para las compañeras que no pudieron estar hoy. Recuerden las actividades, ahora tenemos en curso la actividad del bloque de salud mental, que finalizaría la semana próxima, porque ya la semana próxima se sube a la plataforma la actividad de este bloque de salud sexual. Y nos queda un último bloque, que es el que va a realizar Miguel, el que acompaña a Miguel en realidad. Así que nos quedan 3 semanas más de este módulo, el módulo número 4. Así que nada, eso, insistimos con el tema de las actividades para que después tengan ahí también un puntito extra en la IO, en la actividad integradora obligatoria, que es la última del módulo, que esa sí o sí la tienen que realizar. Pero nada, creo que estamos bien. No sé, Nati. Perfecto. Nos vemos semana que viene, misma hora, mismo canal. Seguimos con este bloque. Vamos a tener compañeras de la Dirección de Equidad de Género y del Programa de Diversidad Sexual para seguir profundizando sus perspectivas. Buenísimo, seguimos con clases sincrónicas, nos volvemos a conectar. Y tenemos 2 semanas más todavía que nos seguimos conectando. Sí. Buenísimo, genial. Muchísimas gracias a todos. Todos los 2 PPT que pasamos hoy van a estar en la bibliografía.
Muchísimas Buenísimo. gracias a todos. Un abrazo. buenas noches. Gracias.